Hola, ¿qué tal? En este nuevo vídeo de Simplifica tus Opos vamos a ver los errores más frecuentes de opositores principiantes. Hemos preparado una presentación en la que nos han salido 10 errores que consideramos que, bueno, pues pueden ser los que personas que se adentran por primera vez en este mundo de las oposiciones puedan cometer. Los nombres de los errores le hemos dado una connotación un poco particular, como os estáis viendo en la lista que aparece en pantalla: leyes disfrazadas, amor constitucional, miopía de test, cantos de sirena, contrato leonino, la casa por el tejado, el faso magistrado, complejo de Diógenes, que creo que es el que mejor puede dejar entrever por dónde van los tiros, y los dos últimos, análisis por parálisis y fe ciega. Vamos a ir viendo cada uno de ellos para que en contexto entendáis por qué le hemos dado estos nombres. El primero, leyes disfrazadas. Básicamente nos queremos centrar en los temarios con los que se estudian las oposiciones, que no sean copias y pegas de las leyes, es decir, que no sea una ley disfrazada de temario. Nuestros contenidos, por ejemplo, en Simplifica tus Opos están redactados por una persona, Miguel García, que ha pasado por el proceso de la oposición. Por tanto, están totalmente focalizados y enfocados en lo que verdaderamente hace falta para superar el proceso selectivo. Es muy importante que se cuenten con materiales de calidad, porque de no ser así, evidentemente vamos a estar invirtiendo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en algo que probablemente no llegue a tener los resultados que debería ser. Entonces es muy importante contar con unos materiales que estén muy bien enfocados y adaptados, alejándonos, por ejemplo, de lo que hemos comentado en otros vídeos, que son reciclajes por ser temas comunes a muchas oposiciones y que el mismo tema se ofrezca para todos los cuerpos. La Constitución, por ejemplo, es un tema troncal a todas las oposiciones, pero no todos los cuerpos, o no en todos los cuerpos, se pregunta de la misma forma. Por tanto, si en una academia, por ejemplo, utilizan el mismo tema constitucional para las distintas oposiciones, estaríamos teniendo un material no de todo focalizado a, por ejemplo, administrativo del Estado y auxiliar administrativo del Estado, que son las oposiciones específicamente que preparamos nosotros en Simplifica tus Opos. ¿Por qué? Porque las preguntas de Constitución, por seguir con el ejemplo, de una oposición, por ejemplo, de Justicia, o de una oposición de Hacienda, o de una oposición como por ejemplo la nuestra, de la Administración General del Estado, no se pregunta igual. Por tanto, el tema, si lo reciclamos, si las academias lo utilizan de la misma forma, con el mismo enfoque, no sería lo más idóneo. Siguiente error que hemos considerado en nuestra lista es el que denominamos amor constitucional. ¿Qué significa esto? Las oposiciones están, los temas de las oposiciones se clasifican en bloques. Los bloques, por ejemplo, en administrativo del Estado hay 6 bloques y en auxiliar administrativo son solamente 2, están publicados en la convocatoria. Es decir, lo que hacen es aunar todos los temas objeto de estudio. El primer bloque, el bloque constitucional, por ejemplo, en el caso de administrativo del Estado, y parte de los temas del primer bloque de auxiliar administrativo del Estado, se estudia el tema de la Constitución. Por tanto, es un error acabar consumiendo toda la ilusión inicial en estudiar muy a fondo, con muchísimo, o no tan, no, la palabra no sería estudiar a fondo hay que estudiar, pero no debería de caerse en el error de prolongar ese tiempo con esa parte de la oposición. ¿Por qué? Porque la oposición son todos los temas. Si nosotros dedicamos gran parte de la ilusión inicial y del esfuerzo del arranque en solamente los primeros temas, que además suelen ser los más llanos, los más sencillos, los más simples, porque no tienen una complejidad más allá de la propia memorística legislativa, pues estaríamos consumiendo pues ese arranque preliminar un poco de forma absurda, ya que, como decimos, todos los temas tienen que ser tratados por igual, o incluso matizaría un poco estas mismas palabras y diría que no tan así, en el sentido de que hay que ver cómo se conforman las pruebas evaluativas. Por ejemplo, en el caso de administrativo del Estado, el examen sabemos que tiene 2 partes, y en la primera parte son 70 preguntas tipo test, pero 70 preguntas de las cuales
solamente 40 versan del bloque 1 al bloque 5. Sin embargo, en la parte 2, que es el supuesto práctico y que adquiere un peso del 50%, las preguntas son solamente del bloque 2 al bloque 5. Por tanto, el bloque 1 no nos entra en esta segunda parte del examen, en el supuesto práctico. Por tanto, decía que hay que tratar a todos los temas por igual, pero hasta cierto punto, porque la estrategia aquí pasa, por ejemplo, por llevar mucho mejor preparada la parte común a las dos partes del examen, valga la redundancia, que quizás embeber muchísimo esfuerzo solamente en el bloque 1, que es el bloque constitucional. Lo mismo pasaría con el bloque 6, que seguimos hablando de administrativo del Estado, que sería la parte de ofimática. Son 30 preguntas dentro de la parte 1, pero solamente las vamos a tener ahí. Entonces, evidentemente hay que estudiarlas y evidentemente hay que conocer y saberse el contenido. Pero ojo, porque no conviene llevar a cabo demasiados esfuerzos en partes específicas si no ahondamos también, por supuesto, en el resto de las partes que además tienen un mayor peso. ¿De acuerdo? Pues el amor constitucional muchas veces es uno de los errores con los que arrancan muchos opositores, porque dedican 3, 4, 5 meses del proceso de estudio a esta parte. Y es un error, evidentemente, alargar tanto ese proceso con esta parte tan específica. Bien. Pasamos al siguiente error, el error que hemos denominado miopía de test. Veis unas gafas con un check de respuesta correcta o una cruz de respuesta incorrecta. Los tests son una de las partes más importantes para preparar las oposiciones, porque al fin y al cabo nos van a evaluar a través de ellos. Nosotros, para preparar los tests, nos recomendamos utilizar test normales y corrientes de cualquier cuerpo, por ejemplo. Es decir, siguiendo con el ejemplo que hablábamos al principio, con las leyes disfrazadas, con el tema constitucional, no me serviría que una academia me recicle un test de una oposición de justicia para nuestra oposición de administrativo o de auxiliar administrativo del Estado. ¿Por qué? Porque el enfoque no va a ser necesariamente el mismo. En nuestro caso, para administrativo del Estado, tenemos que ver el enfoque que el INAP, el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, hace, porque es el órgano que va a preparar el proceso de selección y el que va a preparar en su comisión las preguntas por las cuales nos van a evaluar. Por tanto, el ejemplo de los test es utilizar los exámenes oficiales de convocatorias pasadas, y además tenemos la suerte de que auxiliar administrativo tiene todo el contenido de administrativo del Estado, y administrativo del Estado tiene contenido que está también en gestión. Por tanto, podemos practicar con esos tres cuerpos distintos y con todas sus vertientes, es decir, exámenes de promoción interna y también exámenes de turno libre. Tenemos una gran base de datos en Simplifica tus Opos con todos esos exámenes oficiales que hemos reclutado en un único archivo, que además lo ofrecemos de forma totalmente gratuita en el paquete de prueba, o para los que ya son miembros de Simplifica en el módulo 1, y básicamente podéis descargaros ese enlace y en carpetas clasificadas tendréis todos esos exámenes. Es muy importante que los test se enfoquen, por eso hemos puesto las gafas, para que no se desenfoquen, justo lo contrario, para que los enfoquemos correctamente y trabajemos sobre test de verdad de calidad. Y la calidad está en lo que ha pasado, es decir, en lo que ha preguntado el INAP en convocatorias anteriores. Bien, el siguiente error es el número 4, se llama cantos de sirena. ¿Qué significa esto? Pues que no nos tenemos que dejar seducir por cantos de sirena, ¿no? Como se suele decir en una expresión. No nos tenemos que dejar seducir por simplemente el marketing, por ejemplo, que nos quieran vender cualquier centro de formación. Tenemos que contrastar la calidad de los materiales que nos venden y cómo es el sistema, bien sea mediante un servicio de preparador o mediante un servicio simplemente autónomo de materiales, el servicio también de evaluación, es decir, qué tipos test nos ofrecen, y si os dais cuenta ya vamos concatenando los errores que ya han ido saliendo, qué programación, hablando por ejemplo del error 2 del amor constitucional, qué programación, qué ritmo nos van a proponer. Entonces, no solamente el marketing, el que tengan una publicidad bonita o que tengan un tríptico atractivo, debe ser lo que nos condicione para tomar decisiones. Hay que contrastar verdaderamente la calidad
de esos materiales para tomar una decisión. Del mismo modo, no nos tenemos que dejar guiar por lo que leamos en internet, en millones de foros, sino seguir a las voces autorizadas, gente que haya pasado por el proceso. Por ejemplo, en nuestro caso, Miguel García, en la última convocatoria, consiguió su plaza. Él, uno de los últimos contenidos que hemos subido al canal de YouTube de Simplifica es una entrevista personal en el que particularmente yo le consultaba, le hacía preguntas sobre todo su proceso, por qué decidió opositar, cómo fue el proceso de estudio, cómo fue la experiencia de hacer el examen, cómo se tomó los resultados. Entonces, esos son voces autorizadas, personas que han pasado por el proceso y no necesariamente tienen que ser gente que veáis solamente por internet. Podéis seguramente conocer a gente que haya pasado por esta experiencia y ellos verdaderamente son los que os pueden dar sabios consejos. Bien, relacionado con este cantos de sirenas, hemos denominado al quinto error contrato leonino. El contrato leonino hacemos alusión a qué tipo de vinculación vais a adoptar con esas academias o centros de formación con los que vais a llevar a cabo vuestro estudio. Nunca os recomendamos que desde Simplifica nunca firméis por adelantado un contrato leonino, es decir, que os garanticen de simplemente viva voz ciertos éxitos a base de una suma importante de dinero. Del mismo modo, los materiales tienen que ser, como decíamos antes, contrastados, es decir, que vosotros mismos juzguéis y verifiquéis si esos materiales tienen la suficiente calidad y están lo suficientemente bien enfocados para superar este proceso. Si se firma un contrato descomunal, económicamente hablando, de antemano, evidentemente ya estamos casándonos con ese centro formativo y lamentablemente ya no vais a poder remediar si os habéis equivocado. Por tanto, en nuestro caso, por ejemplo, no tenemos las prácticas, por desgracia, muy comunes de matrículas o de permanencias o incluso de compromisos de renovación. Nosotros, como nos basamos en la simpleza, porque creemos que la calidad de los materiales es indiscutible y la gente simplemente se queda porque es bueno y nos elige por eso, pues no tenemos que recurrir a ese tipo de práctica. Simplemente, en nuestro caso, tenemos una tarifa de los módulos, que sabéis, la mayoría de los que estáis viendo este vídeo, que es de 30 euros al mes, y vas renovando mes a mes cada uno de los módulos. Cuando concluyas esos módulos, los mantienes además hasta el día del examen de la convocatoria a la que tú te presentas. Por tanto, que tengamos prácticas peligrosas en el mercado como contratos bastante costosos, hablamos de miles de euros, hace que consideremos un error pasar por ahí sin tener la garantía de los errores que ya hemos ido mencionando en esta lista, como son la contratación de los materiales, esa programación, programación me refiero a ese ritmo, ¿no? de no estar 4 o 5 meses con el bloque constitucional, por ejemplo, a la calidad también de los sistemas evaluativos, qué test ofrecen esos centros, ¿de acuerdo? Y por supuesto el marketing que te lo pinta todo muy bonito, pero que a lo mejor no te deja ver lo que verdaderamente hay detrás. Bien, sexto error, nos vamos ahora a hablar de la casa por el tejado. La casa por el tejado todo el mundo sabe lo que es decir, empezar las cosas en un orden distinto al coherente. Para preparar una oposición, pues hay que partir desde el principio, es decir, hay que saber muchas cosas, hay que documentarse, ¿de acuerdo? Pero no se puede empezar la casa por el tejado, es decir, no podemos decir, no, yo esta oposición no la preparo porque me han dicho que los supuestos prácticos de administrativo son imposibles, o porque el tema de contratos o el tema financiero tiene una complejidad que hace que sea inabarcable. No se puede empezar la casa por el tejado, hay que tener juicio propio y hay que empezar poco a poco, evidentemente con suficientes argumentos y autocrítica para poder evaluar por nosotros mismos si eso es así. Entonces, para poder saber si somos capaces de enfrentarnos a una oposición, hay que hacer pues un análisis normal, sencillo, sin demasiadas florituras. Veremos que es otro de los errores que también hemos incluido en nuestra lista, pero no nos podemos poner el no y la barrera, el stop de partida, por cosas
de las que simplemente nos han dicho, nos han alertado o hemos oído. Un poco como lo que decíamos antes, ¿no? Los cantos de sirena, porque lo hayamos leído en algún foro o porque te lo haya dicho alguien en algún momento. Hay que ir con paso firme y nosotros, por ejemplo, en los módulos vamos de esa forma. Paulatinamente vamos ahondando en esos contenidos y precisamente esto, es que muchos errores están relacionados entre sí. Esto va de la mano con el amor constitucional. Si nos llevamos 4 o 5 meses con un mismo bloque, es probable que cuando vayan avanzando el tiempo se nos vayan consumiendo un poco las fuerzas. Pues si cuando se nos consumen las fuerzas nos adentramos en temas mucho más difíciles, es por lo que se nos pone un poco más la cosa cuesta arriba, pero eso es precisamente lo que no hay que hacer. No tenemos que pensar en un tema de contratos o en un supuesto práctico que pueda ser un poco más complejo y decir que por eso no abordamos el reto. Al revés, hay que ir de forma progresiva y nosotros en los módulos, que es lo que comentaba antes, vamos poco a poco introduciendo todas esas variantes. Por ejemplo, los materiales de apoyo, también se incluimos supuestos prácticos para que poco a poco vayáis viendo. Además, el supuesto práctico es una forma de preguntarnos teoría adaptada a un texto, a un enunciado que nos va a poner la administración. Y veréis en la mayoría de los casos, o en muchos de ellos, que muchas de esas preguntas perfectamente podrían estar en la parte 1. Por tanto, cierto respeto se le puede tener, sobre todo por el peso relativo que tiene a la hora de ser evaluado, pero no hay que anteponer ese rechazo preliminar por no tener toda la información realmente antes de comenzar. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos ya a los 3 últimos. El séptimo es el falso magistrado. Este va, también yo creo que puede saberse por dónde van los tiros, de un error muy común que es sabérselo todo de memoria. Evidentemente hay cosas que hay que saberse de memoria. Nosotros en los vídeos explicativos discernimos precisamente de qué hay que saberse de memoria, porque sí o sí pueda ser preguntable, y que simplemente hay que saberse, o simplemente hacíamos, por ejemplo, el otro día un juego de palabras que no es lo mismo conocer que reconocer. Es decir, tú para reconocer vas a tener varias alternativas porque justo nos van a evaluar mediante un tipo test y puedes reconocer cuál es la opción correcta, pero no tienes que conocerla, no tienes que recordarla a pie juntilla, no tienes que sabértela literalmente de memoria. Habrá cosas que sí, insisto, porque además nosotros ponemos especial énfasis en aquellas que así son. Pero no todo al 100% tiene que ser estudiado como si fuésemos a ser jueces de la Audiencia Nacional. Por eso hemos denominado a este error el falso magistrado. Simplemente nos vamos a examinar con un tipo test en el que tenemos que reconocer la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Bien. 8, el error número 8, el complejo de Diógenes. Yo creo que esto es un error. Creo que prácticamente podría llegar a decir que es el menos grave o el que indirectamente todos tienden a cometer, y es, bueno, pues simplemente aglutinar todo porque sí, ¿no? Aglutino un archivo que me he descargado, aglutino un vídeo que me han pasado, me meto en un grupo de oposiciones, participo en un foro, me compro este manual, quiero estos tests y al final tenemos un batiburrillo de información, no toda, como decíamos al principio, bien focalizada. Y eso hace, bueno, pues que el diogenismo, valga la expresión, nos inunde, ¿no? Entonces, hay un refrán que dice que lo bueno si breve 2 veces bueno. Evidentemente esto es una oposición, por tanto no es que tengamos que tratar únicamente con cosas breves. La oposición tiene una convocatoria con unos temas, con unos epígrafes, y eso es lo que hay que saberse. Y nunca en una oposición va a ser todos los materiales que tengamos nunca va a ser la suma del 100% de lo que la administración sea capaz de preguntarnos. Hay temas muy abiertos, muy porosos, como por ejemplo la propia ofimática, en la que, bueno, pues siempre hay preguntas que pueden salir por cualquier, por ejemplo, la parte de Excel, ¿no? Pueden preguntarnos cualquier cosa, porque Excel es muy amplio, o Access, por ejemplo, base de datos, el mismo tema de Word. Hay temas y temas, ¿no? Por tanto, bueno, no es que tengamos que ir únicamente a lo esencial, pero sí que desde Simplifica tus Opos, de ahí el nombre, sabemos diferenciar
lo que es clave, lo que es auténticamente determinante para el proceso, de lo que no tanto, de lo que se puede, como nosotros decimos, ampliar. ¿De acuerdo? El diogenismo, en caso de que nos aplique, que seguramente así sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que tengamos esa capacidad para poder tener únicamente esos materiales que estén correctamente focalizados y centrados a nuestra oposición. Los dos últimos, parálisis por análisis, salió antes, lo comenté, es, no dar el paso porque únicamente me centro en buscar información, en analizar y cómo es el proceso evaluativo y cómo son los temas, y está muy bien, por supuesto que hay que analizar y que hay que documentarse y hay que incluso hablar por teléfono. Nosotros ofrecemos en la entrevista de orientación precisamente para esos primeros pasos, saber por dónde conducirlos, si mejor tirar para auxiliar administrativo, si mejor tirar para administrativo del Estado. Eso es muy importante, pero el exceso de análisis hace que nos paralice esa toma de decisión. Entonces hay que tener un justo medio entre ser excesivamente analistas en ese aspecto y justo el error último, que es todo lo contrario, que es tener una fe ciega en absolutamente todo, en todo el proceso. Hay gente incluso que nos ha llegado a confesar que no se ha leído la convocatoria, por ejemplo. Entonces eso es un error muy común. O sea, no estoy diciendo ninguna locura ni ninguna exageración. Es muy común que la gente se mete en un proceso que sabe, o porque se lo han contado, o porque lo han leído, porque el marketing también te ayuda un poco a sintetizar, ¿no? Lo que es la convocatoria de la que vas a formar parte, pero no se ha leído literalmente la convocatoria del proceso evaluativo al que se va a enfrentar. Tienen una fe ciega y van pues consumando, ¿no? dando por hecho ciertas acciones. Entonces no hace falta ni ser el error 9 que nos atormente el análisis que tenemos que hacer, ni tampoco el 10, que es tener una fe ciega en ese proceso. Bien, pues hasta aquí este vídeo. Espero que os haya quedado bastante claro cuál es el enfoque con el que estos 10 errores nosotros hemos querido pues transparentar, ¿no? Un poco esos inicios un poco indecisos por parte de opositores principiantes. Y cualquier cosa, habéis visto durante todo el vídeo la información de contacto con Simplifica tus Opos, el correo electrónico, el Telegram y el teléfono de contacto. Muchas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.